Salve, estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen. Feliz puerta del cielo, pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel. Ciméntanos en la paz, troncando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos. Ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre. Reciba por tu mediación nuestras plegarias. El que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todo suave, haz que libres de culpa seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, loor a Cristo Altísimo, y al Espíritu Santo, a los tres un solo honor. Amén. Hoy más que nunca nos encontramos con falsas devociones que fácilmente podrían tomarse por verdaderas. El demonio, como falso acuñador de moneda y ladrón astuto y experimentado, ha engañado y hecho caer ya a muchas almas por medio de falsas devociones a la Santísima Virgen, y cada día utiliza su experiencia diabólica para engañar a muchas otras, entreteniéndolas y adormeciéndolas en el pecado, bajo el pretexto de algunas oraciones mal recitadas y de algunas prácticas exteriores inspiradas por él. Bienvenidos, queridos hermanos, a este nuevo día de las lecciones de la consagración a Jesús por medio de María. El día de hoy específicamente nos encontramos con la lección número 22, en el que el tema precisamente se referirá al respecto de las falsas devociones a Nuestra Señora, de las falsas devociones marianas. Y es por ello que precisamente comenzamos con esta cita realizada al libro del Tratado de la Verdadera Devoción, realizado por San Luis María Griñón de Montfort. Él precisamente realiza esta advertencia, él que es precisamente el ideador, por medio del Espíritu Santo, que en este caso le permitió tener esta inspiración, el ideador de esta consagración a Jesús por María en 33 días, basado en diferentes características, porque obviamente cada comunidad pues le pone diferentes características de esta consagración, pero la idea pues precisamente llegó por medio de inspiración de él. Advierte a su vez el hecho de que existen también los riesgos de caer en falsas devociones. ¿Y por qué es importante dedicarle una lección específicamente al tema de las falsas devociones? Porque así como Dios propone precisamente bienes, hay que tener presente que uno de los enemigos del alma, que es precisamente el diablo, también estará pretendiendo quitarnos aquellas cosas que Dios en su inmensa misericordia nos ha brindado. Es por ello que nosotros, dentro de estas lecciones a la consagración de Jesús por María, debemos brindarle una atención a estas falsas devociones para precisamente tenerlas en cuenta y evitarlas si es que las hemos adquirido o en un futuro si es que se nos proponen el hecho de estas falsas devociones dentro de nuestro alrededor. Para ello es importante que nosotros tengamos en cuenta un aspecto importante, que como lo hemos resaltado en anteriores lecciones, es necesario para que nosotros podamos fundamentar la naturaleza propia de la consagración. Y es por ello que vamos a leer el capítulo 1 de Lucas, versículos del 33 al 43, que dice lo siguiente: En aquellos días se puso en camino María y se dirigió con prontitud a la región montañosa, a una población de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó a gritos: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué es importante citar este pasaje bíblico? Porque situémonos un poquito dentro del contexto del mismo. Resulta que en versículos anteriores a este pasaje bíblico, Nuestra Señora recibió la noticia de la anunciación, es decir, el ángel le anunció que ella ha sido escogida en este caso como la madre de nuestro Redentor, por quien nuestro Redentor va a tomar forma humana. Y ella no guarda, más bien por el contrario, ningún tipo de orgullo y de decir, bueno, yo soy la
la madre del Redentor y por ende todos me tienen que servir y cosas por el estilo, sino que por el contrario, después de la anunciación, el versículo 39 dice: se puso en camino María y se dirigió con prontitud a la región montañosa de Judá. Y obviamente se habla que se encontró precisamente con Santa Isabel. Es decir, ella, recibiendo un reconocimiento tan grande, se pone a servir. Y es algo que nosotros debemos tener muy en cuenta, porque es una de las características propias de la consagración y que justamente hemos tomado en cuenta dentro de esta lección, porque demuestra la humildad de Nuestra Señora. Si bien ella podía haberse dejado llevar por el orgullo y la vanidad, por el contrario, no deja que en este caso estos pecados traten de tocar su corazón, sino que por el contrario, ella, preocupada por su prima Isabel, porque precisamente en la Asunción el ángel le entrega esta noticia, ¿no?, de que precisamente Isabel estaba embarazada, y ella, sin ningún tipo de invitación previa, pues precisamente por esa caridad cristiana, ella diligentemente se dirige a donde su prima Isabel para precisamente también visitarla y obviamente pues ayudarla en su estado de embarazo. Entonces, un aspecto muy importante dentro de la presencia misma de Nuestra Señora es la humildad. Y es primeramente necesario hablar al respecto de la humildad para que nosotros sepamos identificar que todo consagrado, que todo cristiano debe ser humilde, debe guardar humildad. Esta es la pastilla o el secreto, pues precisamente para estas falsas devociones. Dicho eso, y anticipando primeramente cuál es el antídoto antes de, en este caso, comenzar con el tema de las falsas devociones, pues ya tenemos una idea de cómo solucionar pues el momento en el que nosotros recaigamos en ella. Entonces, vamos primero con las devociones falsas que se convierten en falsas por ser críticas. Son específicamente aquellas devociones en las que las personas que asumen ser devotos de la Virgen María, y ojo que todas estas falsas devociones no solo se aplican únicamente para Nuestra Señora, para la devoción a Nuestra Señora, sino inclusive también a la vida cristiana, a la forma en la que nosotros mantenemos una relación con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, devotos críticos son aquellos devotos que alardean de su fe, que alardean de su devoción, que dicen pues yo soy consagrado, yo cargo la medallita, por poco estoy salvado, y obviamente existen promesas para portar la medalla que Nuestra Señora las ha ofrecido, pero obviamente esas promesas no pueden contradecirse con una vida que no sea cristiana. Es decir, a un cristiano que realmente busca la santidad y se propone la santidad, la medalla pues le brinda un blindaje adicional, pero no es que por tener la medalla pues yo ya estoy salvo. De hecho, con todas las devociones dentro de la iglesia se da precisamente esta situación. No nos salvamos por cargar una medalla o por cargar el escapulario o por cargar el Santo Rosario. Nos salvamos por llevarlos honrosamente, porque precisamente una vida doble pues no daría lugar a que nosotros lo portemos, inclusive la medalla, por ejemplo, el Santo Rosario, inclusive si tenemos una doble vida no sería una forma honrosa de precisamente nosotros llevarlo precisamente, ¿no?, la medalla o el Santo Rosario. Entonces, devotos críticos, precisamente aquellos que se dejan llevar por la soberbia por un lado, y por otro lado también critican y hasta juzgan las devociones de los demás. Devociones obviamente que han sido admitidas dentro de la iglesia, ¿no?, porque obviamente aquí también hay que hacer una diferenciación al respecto de algunas devociones que no son reconocidas por la iglesia. La iglesia siempre, como madre y maestra, como se dice dentro de nuestra fe católica, ella enseña y admite las devociones que tienen que en este caso regirse dentro de la vida de todo católico. Y si la iglesia específicamente no da buena señal al respecto de ciertas devociones o de ciertas visiones o de ciertas apariciones, pues es importante que nosotros sepamos tener cuidado, porque la iglesia, como lo digo, pues es madre y maestra. Ella dirime realmente todo este tipo de situaciones y nosotros debemos, con ese santo discernimiento, también llevar una vida de fe de acuerdo a lo que ella nos enseña. Entonces, estos devotos críticos, aparte de realizar estos juzgamientos a los demás, pues asumen de manera orgullosa que el único criterio válido es el que ellos tienen. Y como lo digo, también aplica para, en este caso, las devociones a nuestro Señor. Muchas de las veces, estos devotos críticos, pues específicamente
rechazan cualquier tipo de testimonio, cualquier tipo de devoción de otra persona, pues precisamente porque para ellos la única forma verdadera de seguir a nuestro Señor Jesucristo y de brindarle la devoción correspondiente a Nuestra Señora es la que ellos tienen, ninguna más. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque inclusive el Papa Francisco lo ha dicho dentro de la Iglesia, que no existen una sola comunidad en la que la salvación llega por solo esa comunidad. No es la comunidad X la que salva, es la Iglesia la que salva, y esta comunidad X es parte de la Iglesia. Entonces hay que tener mucho cuidado de aquellas comunidades que pues precisamente tratan de causar división, ¿no? Que a veces puede suceder, en las que precisamente se trata como de dividirnos, ¿no? Dijo San Pablo, ¿no? Nadie es de Apolo ni de Pablo, porque ni Apolo y Pablo murieron por ustedes son de Jesucristo. Entonces lo mismo aplica al respecto de las comunidades. No salva la comunidad X ni la comunidad Y. Todos somos de nuestro Señor Jesucristo y precisamente por Él es que nos salvamos. Devotos escrupulosos. Los escrúpulos son una enfermedad del alma y específicamente los escrúpulos atacan a la forma en la que nosotros llevamos a cabo nuestra forma de vivir nuestra fe, y específicamente en este tema, en la forma en la que nosotros podemos concebir la devoción a Nuestra Señora. Los escrúpulos muchas de las veces inclusive tratan como de paralizar, tratan de generar un comportamiento obsesivo compulsivo, es decir, trato yo como de pensar mucho las cosas, y no porque esto puede ser pecado, y esto puede ser pecado, y esto puede ser pecado, y no hago nada porque todo puede ser pecado, y todo en el mundo es pecado, y yo me desespero. Entonces, objetivamente hablando, claro que hay pecado en este mundo, obviamente sí, pero eso no nos puede impedir el hecho de luchar en vivir en gracia. Porque si todos nosotros viviéramos asustados porque todo es pecado y no hay que hacer esto, 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 viviríamos tensionados. Y eso es algo que no es el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente por eso, dentro de la Sagrada Escritura, logramos ubicar el pasaje bíblico en la que el Señor, nuestro Señor, dirigiéndose al Padre, les dice: no quiero que los saques del mundo, simplemente que los libres del mal. Porque obviamente nosotros que somos una creación en camino de perfección, debemos saber embatir aquellas tentaciones y ser coronados con el cielo. Entonces hay que tener mucho cuidado con los devotos escrupulosos, porque obviamente para ellos, por un lado, todo es pecado y vivimos en un estado de tensión en la que prácticamente no podemos disfrutar de muchas de las cosas o casi de nada, porque realmente todo es pecado. Y por otro, el tema de que también ellos usualmente pueden decirle sí al Señor y no a la Virgen María. Decir no, al Señor es el único al que se le tiene que rendir devoción, y a la Virgen María pues no, realmente a ella no, porque voy directamente a nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya hemos explicado en anteriores lecciones que cuando el corazón tiene dos razones para amar, no es que el corazón se divide, sino que a su vez, si yo tengo que amar, en este caso a nuestro Señor y también a la Virgen María, con la debida diferenciación que existe entre ambos, pues tengo doble razón para amar, doble razón para estar agradecido por nuestro Señor, por el hecho de que también tenemos el auxilio de Nuestra Señora. Recordemos nuevamente las bodas de Caná, el segundo capítulo del Evangelio según San Juan. ¿Qué otros devotos? Específicamente los devotos exteriores. Tanto mal hacen específicamente los devotos exteriores, que por fuera, como lo decía nuestro Señor Jesucristo dentro del Evangelio, sepulcros blanqueados, les decía a los fariseos, porque ustedes ponen cargas pesadas en el pueblo de Israel, pero ustedes no son capaces de sobrellevarlas. Entonces nosotros también podemos caer en ser devotos exteriores, pues precisamente cuando nosotros nos enorgullecemos de portar la cadenita, de portar el rosario, de portar el escapulario, de portar las manillas, de portar la medalla de San Benito o de cualquier otro santo o cualquier otra devoción. Y por el contrario, que en el interior nosotros realmente ni siquiera practiquemos la devoción. Es decir, que nosotros digamos, yo soy muy mariano, yo le tengo mucho cariño a la Virgen María, pero prácticamente diariamente, a cada día, ni siquiera le dedico un poco de tiempo de oración, ni siquiera rezo el Santo Rosario, por ejemplo, ni siquiera rezo alguna oración que tenga como centro específicamente la devoción a ella. Entonces es como, por ejemplo, ¿no? Es como decir, pues yo soy hincha de un equipo X, y ¿sabes cuánto quedó? Acaba de jugar hace unos minutos, ¿ganó o perdió? Bueno, no sé, realmente soy hincha de ese equipo, pero no, o sea, no sé cuánto quedaría. Es decir, me desintereso de algo que aparentemente yo debería tener interés. Entonces
De la misma manera, nosotros no podemos decir que somos devotos de Nuestra Señora y simplemente que ella sea alguien a quien la tenemos en una estampita pegada en nuestra pared y prácticamente ni siquiera realizamos ningún tipo de devoción al respecto de ella. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Muchas de las veces en el ámbito espiritual es mejor la sinceridad que el hecho de simular, porque precisamente los devotos exteriores simulan que son devotos cuando realmente en el interior no lo son. Así también los devotos presuntuosos, que son aquellos que por el contrario no es que únicamente de manera externa mantienen una devoción o la apariencia de una devoción, sino que por el contrario no cambian su vida de pecado. Son aquellos que en este caso realmente contradicen aquellas cosas que inclusive con estas devociones pues pueden hasta predicar, ya sea por palabra o ya sea por ejemplo. Entonces yo me digo bien devoto, bien mariano, yo amo muchísimo a Jesús en la Eucaristía, es más, comulgo cada domingo, pero salgo en este caso de comulgar a nuestro Señor Jesucristo y no importa, si es que de pronto alguien está con el carro y me molesta, pues le pito, le insulto, peleo dentro de mi familia y todo el mundo dice, pero ¿cómo es posible? Se acaba de comulgar a nuestro Señor Jesucristo y de pronto ya está peleando. Acaba de rezar el Santo Rosario y también está discutiendo y peleando, inclusive a veces dentro de la misma iglesia. Entonces hay que tener mucho cuidado porque precisamente estos son uno de los devotos que hacen mucho más daño, porque es precisamente con un mal ejemplo con quienes las personas se espantan y hasta se alejan y dicen, bueno, si es que realmente ellos son así, yo para qué quiero formar parte de ellos. Entonces finalmente yo mantendré mi vida como está porque finalmente yo soy coherente entre lo que digo y lo que hago. Y no soy contrario precisamente como los devotos presuntuosos que dicen una cosa o hacen una cosa y por el contrario la contradicen con sus propios actos y palabras. También los devotos inconstantes, es decir, aquellos devotos que se comprometen con muchas cosas. Yo voy a rezar el Santo Rosario a las 5 de la mañana, yo voy a rezar la coronilla, yo voy a rezar en este caso el Ángelus a las 6, a las 12 y a las 6 de la tarde, y de pronto una semana ahí como que patojeando, a la siguiente ya casi que nada, y a la última pues ya se quedó ahí la devoción que le tenemos a Nuestra Señora. Entonces tampoco hay que ser muy inconstantes, porque efectivamente la inconstancia es equivalencia a la tibieza. Y ya hemos dicho específicamente que en el libro de Apocalipsis específicamente se narra el hecho de que nuestro Señor a los tibios los desprecia. La palabra textual es los vomita. Entonces es un término fuerte, porque precisamente ellos quedan adormecidos. No son fríos como para que en algún momento nuestro Señor los confronte y se vuelvan calientes. Tampoco son calientes porque no son persistentes, sino que son tibios. Se acomodan a decir, pues bueno, realmente con lo que tengo es suficiente y está. Y si es que no puedo orar, pues qué pena, ya así están las cosas, ¿no? Entonces realmente, como lo hemos dicho inclusive en el tema de la oración, nosotros orando no le hacemos un favor a Dios, sino que por el contrario recibimos las gracias que Él anhela darnos. Y finalmente los devotos interesados, que son específicamente aquellos que cuando tienen una necesidad, ahí sí, todos los rosarios que pueda, pido a una comunidad que ore por mí, voy de rodillas a la iglesia, le pido de favor al Señor, me levanto a las 5 de la mañana para hacer oración, es decir, solo cuando a mí me interesa, cuando yo necesito de este Dios bombero. Pero cuando ya tengo todo lo que yo quise, entonces pues ahí sí, muchas gracias, esto fue momentáneo, no quiero en este caso saber nada al respecto, sino hasta la siguiente vez en que lo necesite. Entonces es una forma de utilizar a Dios, es una forma de manipular de cierta forma a Dios. Entonces es muy importante que nosotros tengamos una fe verdadera, porque inclusive en los momentos de dificultad, si nosotros somos persistentes, aunque sea con lo básico, aunque sea como por ejemplo rezar el Ángelus a las 12 del mediodía, como les comentábamos en la lección pasada, no es tan importante el hecho de que uno abarque mucho. De hecho, la Madre Teresa lo que usualmente decía es, no importa cuántas cosas hagas, lo importante es cuánto amor le pones a lo que haces. Porque el amor es exigente. Entonces, si yo comienzo haciendo de una manera profunda y respetuosa el Ángelus, por ejemplo, que son 3 Ave Marías y 3 Glorias, bajo una cierta estructura de oración, y yo permanezco en ello, y no lo hago simplemente por repetir, no porque ya son las 12, entonces repito para que se acabe, sino que me doy el tiempo necesario, inclusive una pequeña pausa al mediodía para decirle gracias Señor por medio de la Virgen María, ¿no? Entonces
si nosotros gozamos de aquellas cosas, o inclusive a veces sin tanto gozo las hacemos, pero las hacemos de corazón, no por repetirlas, no sin meditarlas, entonces obviamente nosotros vamos a tener una fe cada vez más madura, porque como lo comentaba, pues no es importante el abarcar mucho. Ya con el tiempo nosotros podemos ir creciendo, pero no es importante abarcar mucho, porque quien abarca mucho a veces termina aflojando todo, ¿no? Entonces es importante que nosotros no seamos devotos interesados y que nosotros por el contrario sepamos identificar los momentos de nuestra oración y hacerlos de una manera sincera. Ya digo, una cosa es a veces no tener el deseo de orar, pero hacerlo, aún así meditándolo. Y otra cosa es orar y simplemente decirle, usted salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, quiero sacar esto, quiero sacar esto, quiero sacar esto, porque finalmente es como, ustedes sitúense en el hecho de que una persona, pues, ustedes acuden a una persona, ¿no? Porque realmente necesitan algún favor o por el estilo, y esta persona está, mientras ustedes están tratando de conversar con ella, pues mirando a otros lados, mirando el reloj, diciendo, bueno, ya acabas, porque yo me tengo que ir. Entonces, imagínense ese desprecio no a un amigo o una amiga, sino a Dios mismo. ¡Wow! Es increíble, ¿no? Entonces nosotros deberíamos también saber el respeto que debemos guardar, porque inclusive dentro de la Sagrada Eucaristía, cuando nosotros recitamos el Padre Nuestro, ustedes recordarán o aprecian en la próxima Eucaristía en la que ustedes asistan, que se dice usualmente, no siempre, pero a veces la fórmula lo que indica es, y nos atrevemos a decir, Padre Nuestro, porque específicamente es eso, estamos rezándole a Dios, no estamos recitando esto a un amigo, a una amiga o a un público, simplemente es un poema, no, es una oración que se recita a Dios. Entonces por ello es muy importante que nosotros también sepamos ubicar todo aquello. Para finalizar, la práctica de esta lección consiste en que nosotros sepamos identificar realmente si hemos recaído en alguna de estas falsas devociones. Porque obviamente todos podemos caer en algún momento o podemos estar desarrollándolas. Y hay que tener mucho cuidado con ello. Porque a veces el primer paso, que es reconocer que las tengo, es el más difícil. Y para finalizar, queridos hermanos, nada más como una acotación final, la vida del cristiano usualmente es llevada por medio de los consuelos del Señor a los padecimientos que existen, porque ya hemos dicho que el sufrimiento es algo que en esta vida terrena se tiene que padecer, no porque Dios lo quiera, sino como fruto de la libertad del ser humano que eligió el pecado antes que Dios, en ese libre albedrío que todos tenemos. Entonces, muchas de las veces las falsas devociones también se expresan como el hecho de usted haga esto y tenga esto y una fórmula matemática de sume esto más esto y usted va a tener felicidad y siempre va a tener curación y siempre va a tener alivio y siempre va a tener todo. Esta vida no es la gran vida que nos espera en el cielo. Entonces, por ende, aquí nosotros tendremos las consolaciones del Señor, pero siempre tendremos que ser conscientes de que en el cielo alcanzaremos la felicidad plena. Inclusive, San Bernardo decía, no escuchen a aquellas personas que predican un evangelio diferente al de nuestro Señor Jesucristo, aunque hagan milagros. Porque nuestro Señor Jesucristo, para poder salvarnos, padeció y le dio un sentido al sufrimiento, un sufrimiento redentor. Por ende, quien predique que en esta vida todo es éxito, todo es felicidad, todo es alegría, pues está equivocado, incluso aunque obre milagros. Porque el demonio también puede tener comportamientos sobrenaturales como milagros, pero como él tiene sus límites, pues específicamente esos milagros después con el tiempo van cayendo o son medios patojos, es decir, no son como Dios que cura y cura para siempre, sino que son curaciones pequeñas que de cierta forma pues no llegan a tener plenitud. Entonces, el hecho de que haya milagros no es signo de que realmente Dios esté obrando. Entonces, sobre eso hay que tener un sano discernimiento, porque obviamente a veces hay falsas devociones que también se dejan llevar por eso, por el hecho de que uno pretende tener una vida en la que todo vaya bien, que tengo que tener éxito en el trabajo, tengo que tener salud, tengo que tener carro, tengo que tener casa, tengo que tener todo. Cuando muchas de las veces, cuando más aprendemos y más valoramos en esta vida, es cuando precisamente aquellas cosas malas llegan, topan nuestra puerta y nuestro Señor está presente ahí también para levantarnos. Así que, queridos hermanos, realicemos la práctica de esta lección, específicamente identificar si hemos recaído en una de estas falsas devociones o tenerlas al futuro de nuestra vida. Y que Dios los bendiga. Vamos, queridos hermanos, a hacer nuestra oración de abandono. Padre, me pongo en tus manos.
haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque te amo, y necesito darme a ti, ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, queridos hermanos. Nos vemos el día de mañana.